día de hoy vamos a ver el tema de examen biomicroscópico con lámpara de hendidura. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. El examen biomicroscópico con lámpara de hendidura forma parte integrante de una evaluación oftalmológica. Existen en el mercado diversas lámparas de hendidura, incluidos modelos manuales, con dos componentes importantes en común: el sistema de visualización y el sistema de iluminación. El sistema de visualización consiste en un microscopio adaptado para examinar al ojo humano montado en una plataforma móvil. Presenta un mando de control vertical que permite mover el microscopio en el eje X, Y y Z en relación con el paciente colocado en el reposacabezas y la mentonera. Por otro lado, el sistema de iluminación es una fuente de luz montada en el microscopio que es variable en intensidad y en orientación y es proyectada por el sistema óptico sobre el ojo. El ángulo relativo entre el sistema de iluminación y el sistema de observación microscópica puede variar para así tener una técnica de evaluación más eficaz. Las dos técnicas de iluminación más utilizadas para la evaluación general con lámpara de hendidura son la iluminación difusa y la iluminación focal directa. La iluminación difusa se refiere a un haz ancho que se dirige oblicuamente para la exploración general del segmento anterior. El campo de visión se maximiza utilizando un ajuste de bajo aumento. Como parte de la técnica, en la iluminación difusa el haz se amplía, se reduce en intensidad y se dirige oblicuamente en el ojo, mediante la oscilación del brazo del iluminador para producir así luces y sombras. Se puede mejorar la visibilidad de las irregularidades de la superficie ocular, por lo que podemos detectar distrofia de la membrana basal epitelial o también lesiones del iris. La iluminación focal directa se refiere al enfoque del haz de luz y del microscopio en la misma área específica, no se refiere a la colocación coaxial de la fuente de luz con el microscopio. Por lo general se utiliza un aumento de medio o alto. Permite o es óptima para visualizar lesiones del párpado y las opacidades asociadas a distrofias o cicatrices corneales. También es importante mencionar que se observará con la iluminación focal el paralelepípedo, que ilustra un área tisular tridimensional y es eficaz para detectar lesiones tisulares. Es una sección óptica y luminar. La iluminación con el haz de hendidura, que utiliza una anchura de haz de aproximadamente 1 milímetro o menos, permite obtener una sección óptica de la córnea para evaluar así un adelgazamiento corneal, edema, infiltrados estromales o alguna anomalía endotelial. La reducción de la altura del haz facilita la evaluación de las células también en la cámara anterior. Aquí podemos observar las diferentes técnicas de iluminación difusa, directa y también una sección óptica. Podemos observar que tienen diferentes evaluaciones. Por ejemplo, la técnica de iluminación difusa evalúa párpados y pestañas, conjuntiva, esclera, córnea, iris y pupila, mientras que la directa se enfoca específicamente a córnea, por ejemplo, a observar alteraciones como cicatrices, infiltrados o estrías. También podemos observar la superficie del cristalino o también la evaluación de la adaptación de lentes de contacto, mientras que con la técnica de iluminación directa con una sección óptica, en este caso ocupamos una magnificación de baja a media y evalúa o se la utiliza para estimar el espesor corneal, determinar la profundidad de los cuerpos extraños o de opacidades corneales, también irregularidades corneales o también la película lagrimal con fluorescencia. Es muy importante como parte de la exploración oftalmológica la exploración del párpado vulvar superior e inferior, también conocida como inversión del párpado superior y también inferior. Se realiza para evaluar la conjuntiva tarsal superior y descartar cuerpos extraños, inflamación, papilas o folículos. Es un procedimiento común en la práctica oftalmológica. El material necesario sería la lámpara de hendidura, bastoncillos de algodón limpios, gotas de anestésicos tópicas. Es muy importante explicar al paciente el procedimiento para que coopere. Se solicita que mire hacia abajo y mantenga los ojos relajados. Colocamos con un dedo, generalmente el pulgar, sobre el párpado superior del paciente justo por encima de las pestañas. Sujetamos las pestañas suavemente con la otra mano, evitando traccionarlas en exceso. Mientras el paciente mira hacia abajo, presionamos suavemente el tarso con el dedo o con un bastoncillo de algodón. Con un movimiento rápido y firme, pegamos el párpado hacia arriba, apoyándolo sobre el borde superior de la órbita.
por lo que permitirá la inspección de tanto de la conjuntiva tarsal en busca de papilas, folículos, hiperemia, cuerpos extraños o también hemorragias. Finalmente, una vez completada la inspección, devolvemos el párpado a su posición normal pidiéndole al paciente que mire hacia adelante. Como parte del examen oftalmológico es imprescindible la estimación del ángulo de Van Herrick. Esta es una técnica utilizada para evaluar el riesgo de cierre angular en pacientes. Es un método sencillo y rápido que utilizamos con la lámpara de hendidura para estimar la profundidad de la cámara anterior del ojo en relación con el espesor de la córnea. Este procedimiento es esencial para determinar si el paciente tiene un ángulo irido corneal estrecho, lo que puede predisponer al glaucoma de ángulo cerrado. Como parte inicial, utilizamos una lámpara de hendidura con una hendidura estrecha y brillante. Ajustamos el ángulo de iluminación aproximadamente 60 grados. El paciente debe estar sentado cómodamente con el mentón y la frente apoyados en el soporte de la lámpara de hendidura. Dirigimos el haz de luz perpendicularmente a la córnea enfocando la luz en el limbo. Observamos la separación entre la línea brillante del epitelio corneal y la sombra del iris. Así podemos estimar el ángulo. La profundidad del ángulo se clasifica en base a la proporción entre la profundidad de la cámara anterior y el espesor de la córnea. Un grado 4, la profundidad de la cámara es mayor a un medio del espesor corneal, por lo que tiene un bajo riesgo de cierre angular. Un grado 3, la profundidad es de un cuarto a un medio del espesor corneal, es un ángulo abierto pero menor que el grado 4. El grado 2, la profundidad es de un cuarto del espesor corneal, tiene un riesgo moderado de cierre angular. Un grado 1, la profundidad es menor a un cuarto del espesor corneal y tiene un alto riesgo de cierre angular. Un grado 0 es un ángulo cerrado, por lo que es necesaria una evaluación urgente en el paciente. La técnica de estimación del ángulo de Van Herrick es un método eficaz y fiable para evaluar la profundidad temporal del ángulo de la cámara anterior utilizando la hendidura y los ángulos nasales. Es fundamental que se realice una evaluación del menisco lagrimal. Recordemos que la capa lagrimal se compone de la capa aceitosa más externa, la capa acuosa media y la capa de mucina más interna. Además del lago lagrimal, en la zona cantal medial existen franjas de líquido lagrimal en los márgenes posteriores del párpado superior e inferior. La franja marginal inferior se visualiza más fácilmente y emite un reflejo similar al de un espejo. Esta franja lagrimal tiene en realidad una forma de una cuña o menisco, ya que contacta simultáneamente con el margen del párpado y la conjuntiva vulvar con el párpado en posición normal. Además de las pruebas diagnósticas como el tiempo de la ruptura lagrimal, la prueba de Schimmer y la prueba de la lactoferrina, la calidad de la capa lagrimal puede evaluarse mediante la inspección con el biomicroscopio de la lámpara de hendidura. Esta técnica puede añadirse al examen general con la lámpara de hendidura y está indicada para pacientes con signos sugestivos de una queratitis seca y para pacientes con lentes de contacto. Como parte de la técnica para evaluar el menisco lagrimal, ajustamos el aumento de 10 dioptrías a 16 dioptrías, asegurándonos que el haz de luz se encuentre en la posición de clic. Para evaluar el ojo derecho, colocamos el haz a 60 grados a la izquierda temporalmente del microscopio. Giramos el microscopio a su posición más baja y ajustamos la anchura del haz de la hendidura a un paralelepípedo de 1 a 2 milímetros. Como alternativa, mantenemos el haz de hendidura apagado y utilizamos la iluminación ambiental de la sala para enfocar así la tira lagrimal. Enfocamos el paralelepípedo en la franja lagrimal inferior cerca del canto lateral. Así podemos evaluar esta tira. En cualquier punto, el haz puede estrecharse hasta una sección óptica para evaluar la profundidad del menisco lagrimal. Como parte de la interpretación, el exceso de lípidos lagrimales suele darse en pacientes con una hipersecreción de las glándulas de meigonio o una blefaritis seborreica. En cambio, todo lo contrario, en un paciente con una conjuntivitis bacteriana mostrará restos exudativos y una mucosidad en la tira lagrimal. Tenemos que recordar que normalmente el menisco lagrimal debe tener una anchura aproximadamente de 1 milímetro. Sin embargo, en pacientes con queratitis seca, el menisco puede reducirse significativamente debido a la disminución de la cantidad del componente acuoso de la lágrima.